podamos despejar cualquier duda que se tenga luego de hacer la lectura respectiva del material que se les compartió sobre el test del árbol. Sabemos que es una lectura bastante extensa, que son, si no estoy mal, 39 páginas, pero que si el estudiante como tal es dedicado, puede ir leyendo por partes, puede ir comprendiendo y puede ir desarrollando. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir aquí la pantalla también para poder presentar. Y como siempre, como es de costumbre, les digo, si tienen alguna dudita, abrir su micrófono y hacer la respectiva pregunta. Esto, parece que ya. Bueno, entonces, alguien que abra su micrófono y me diga si tenemos visual de la presentación que estoy compartiendo. Sí, señora profesora. Listo. Bueno, gracias. Entonces, continuamos con las temáticas a abordar en este módulo de dificultades del aprendizaje. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo aplicar en nuestros niños, ¿cierto?, ese test del árbol. Aquí tenemos una imagen con 3 diferentes tipos de árboles, aunque todos tienen un follaje verde, ¿cierto? Hay personas que lo dibujan sin hojas, hay personas, ya ustedes han podido de pronto observar minuciosamente cada página de esta parte teórica que se les compartió sobre el test del árbol, y ahí pudieron de pronto ustedes visualizar los diferentes tipos de árbol según la copa del árbol. Sí, escucho. La verdad es que no le escucho nada porque está lloviendo, voy a cortar la llamada. Bueno, hijita, entonces, si quieres te desconectas y luego te ves el video, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, listo. Cierra el micrófono. Bueno, listo. Continuamos. Este test del árbol, ¿cierto? Está dentro de los test llamados proyectivos, ¿cierto? Porque lo que busca es tener una visión del sujeto hacia dónde va, cuáles de pronto serían los rasgos de la personalidad de este ser humano, y tener también una visión en cuanto a cada una de las 3 partes del árbol, asociarlos a las 3 instancias de la personalidad que define el señor Sigmund Freud sobre el ello, el yo y el superyo. ¿Qué se hace en este test del árbol? Proyectar, ¿cierto?, según las diferentes clasificaciones que nos da como tal. Todas aquellas personas que han trabajado en este test han aportado algo, y de esa manera se llega a unas conclusiones sobre las características que definen a una persona en cuanto a sus rasgos de personalidad, teniendo en cuenta su dibujo del árbol. Entonces, sabemos que todo dibujo constituye un lenguaje de imágenes cuya finalidad última es comunicar algo, un mensaje. Por eso se decía, se dice, y ustedes lo van a ver en un módulo que deben ver próximamente, que es capacidad creadora, ¿cierto?, en el cual ustedes van a poder estudiar las diferentes teorías sobre el dibujo, sobre todo en los niños, que es la población que nos interesa. Entonces, allí como tal, nos definen unas diferentes escalas o etapas del desarrollo del dibujo en los niños, y también nos definen algunas partes de la personalidad del niño, algunos rasgos también en su avance, en su desarrollo integral, teniendo en cuenta sus dibujos y su edad. Vamos a ver quién llegó. Entonces, este test del árbol lo que nos ayuda un poco es a eso, a mirar, a visualizar, a poder tener una visión de esta persona que realiza su dibujo,
basándonos en las diferentes características como tal que ya están planteadas según la copa, el tronco y el árbol que se dibujen. Por eso es que es tan importante no decirle a la persona que dibuje un tipo X de árbol, ni que te acuerdas aquel árbol que vimos allá, dibújalo. No, le vamos a decir al niño que dibuje un árbol simplemente. Él lo va a dibujar como él quiere. Igual si ustedes le quieren aplicar este test a una persona de su familia para practicar, o a una amiga o a un amigo, pueden hacerlo perfectamente y ustedes mismas y luego analizar el dibujo. Podemos analizar el dibujo de cualquier persona, porque nos vamos a basar en las características como tal que el material del test nos puede aportar. ¿Listo? Entonces, es eso. No se le debe decir a la persona a la cual se le va a aplicar el test qué tipo de árbol dibujar. Se le va a dar una hoja en blanco, se le va a dar un lápiz. Si es con niños, ¿cierto? Que en este caso va a ser con niños, puedes facilitarle al niño colores, marcadores o crayolas, dependiendo la edad. Y no hay límite de tiempo. O sea, ustedes por lo menos le dan al niño su hojita con sus materiales para que él dibuje y no le vamos a quitar el dibujo a los 30 minutos, a los 20 minutos, sino cuando el niño diga, ya terminé, listo, el niño nos entrega su dibujo. De esa manera. En este todo niño y adulto informa acerca de sí mismo, de su evolución psicosexual, de su relación con el mundo en el cual se desarrolla. Cuando vemos estas teorías del dibujo, ¿cierto? Sobre las etapas de los niños, una de los análisis que podemos nosotros hacer es que el niño representa en los dibujos el mundo que lo rodea. Igual nos sucede a nosotros los adultos. A través de un dibujo podemos nosotros expresar aquello que nos rodea, ese mundo en el cual nosotros estamos inmersos y que a través de una representación pictórica, como es un dibujo, lo podemos representar. Entonces, toda producción gráfica lleva la marca de la vida psíquica del individuo. Pero decimos entonces, ¿pero cómo explicamos esto? ¿Cómo explicar que la persona puede plasmar su carácter en un diseño gráfico, es decir, en un dibujo? ¿Cómo podemos nosotros decir eso? Pues hay muchas personas que ya lo han estudiado y lo han clasificado, y no ha sido una sola persona, han sido varias. Entonces, en la teoría que les compartí, ahí muestra toda la evolución, todos los aportes, ¿cierto?, que le han dado a este test del árbol personas, psicólogos, grafólogos, ¿cierto? Personas que se han dedicado mucho tiempo al estudio como tal del dibujo en personas tanto adultas como en niños. ¿Cuál es el mecanismo que podemos utilizar? ¿Cuáles son las causas que nosotros podemos decir que llevan a que la persona pueda definirse con ciertos rasgos de personalidad según su dibujo? Entonces nos dice acá como tal la teoría. Una explicación, ¿cierto?, muy interesante de todo esto, nos la representan aquí, suspiradas. Aquí observamos un árbol y este árbol es llamado un estímulo, ¿cierto? Se le llama un estímulo como tal porque llama la atención, porque es algo que como tal puede que la persona sienta una atracción sobre ese árbol, no una atracción de cualquier tipo, sino que se incline por dibujar un tipo X de árbol, le gusta un tipo X de árbol, ¿cierto? Entonces se le llama a este estímulo AP, como está aquí. ¿Y qué es AP? Área perceptiva, la percepción que yo tengo de ese árbol. Muchas veces evocamos imágenes que nos llevan a un momento de nuestra vida, a un recuerdo, así como el color lo hace, también lo puede hacer una imagen. Entonces, la teoría que nos propone desde el árbol nos dice que este árbol, en este caso, que viene siendo un estímulo, nos lleva a esa área perceptiva, encargada de ¿qué? De percibir o de captar estímulos procedentes del exterior, de afuera, ¿cierto? Como todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego, la flechita, ¿cierto?, en este movimiento que tiene
este gráfico nos lleva a una parte inconsciente. Esta parte inconsciente, es decir, este estímulo, ¿cierto? Esta área perceptiva lleva esta información al inconsciente. Allí queda guardadita como tal. Y luego, cuando es necesario recordar, llega a la parte consciente. Es decir, traemos ese recuerdo a la parte consciente. Y entonces es cuando decimos que ese estímulo como tal genera una respuesta. Cuando nosotros le decimos a la persona, dibuja un árbol, puede que la persona dibuje ese árbol que le ha llamado la atención en algún momento de su vida o que constantemente está inclinada a ver y que le gusta ese tipo de árbol. ¿Listo? Entonces a esa respuesta le llamamos ARP, que la definen como área premotora, encargada de enviar el mensaje para la acción somática, es decir, cuando lo necesitamos, cuando queremos asociar un conocimiento a una nueva experiencia. Entonces nosotros decimos, un ejemplo, ese árbol me recuerda la casa de mis abuelos, porque en la parte de atrás había un árbol muy parecido a ese, ¿cierto? O ese árbol me trae recuerdos de un lugar que visitamos hace mucho tiempo y ese árbol me llamó mucho la atención, entonces ese árbol me recuerda mucho ese lugar. Y así funciona nuestra memoria. Recordemos cuando hablábamos del tema de la memoria, cómo la información queda guardada en la memoria de corto plazo, luego va a la memoria de largo plazo, y que cuando necesitamos que esa información salga, ¿cierto? Esa información que está allí guardadita en el inconsciente salga, es a través de ese estímulo. Y entonces, como tal, recordamos, ¿sí? Tenemos el recuerdo. Entonces, el punto 3 es el estímulo y la parte inconsciente. Aquí los definen y nos los organizan en esos 4 aspectos. Entonces, este estímulo generado o nombrado como AP lleva la información a una parte inconsciente, luego se trae en el momento que se necesita a la parte consciente y es llamado respuesta, ¿cierto? O área premotora encargada de enviar el mensaje de acción de forma somática. ¿Listo? Entonces, basándose en todo esto, el test del árbol como tal es visto como ese tipo de test proyectivos, gráficos. Entonces, nos encontramos con un árbol, el cual sería ese estímulo. Este es captado por el área perceptiva, que en este caso sería el sentido de la vista, ¿cierto? Esas imágenes son captadas por nuestra vista. De inmediato pasará al inconsciente, como nos lo dicen aquí, al inconsciente, para ser reconocida y clasificada, ya que en esa zona Señor, 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 Se cayó el internet, parece. señor se fue. ¿Y qué está lloviendo? ¿Soy yo la única que lo escucha o No, todas yo no escuchan nada? tampoco, no, yo creo que se cayó el internet de ella, yo creo, porque, ajá, ¿qué más? Es que hay muy mala señal por el tiempo. ¿Qué está lloviendo? Tenemos hora libre, pues.
Hola chicas, me sacó no sé qué pasó, pero me sacó. Sí, es que la señal está un poquito mala, sí. Y como está lloviendo, pues entonces están ocurriendo cositas extrañas, pero no importa, aquí seguimos. ¿Me informan si se ve la imagen o me toca compartir pantalla nuevamente? Por favor, me dicen. Alguien que abra su micrófono y me informe. ¿Tienen visual? No. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, nuevamente debo compartir la pantalla. Hasta el momento todo va entendido, no hay ninguna dudita. Cuéntenme, por favor. Listo, ¿tenemos visual? No. No, profe, yo no veo. No sé si las compañeras. Ok, No, yo no veo nada en realidad. ok, listo. Esperemos entonces a ver nuevamente toda la pantalla. Aquí, compartir. Vamos a esperar que eso está mostrando la pantalla. Ahora sí, Sí, señora. listo. Continuamos entonces. Bueno, entonces, nuevamente, no sé si me salí antes de informarles esto, de recordarles esto, que el niño como tal debe plasmar en su hojita de forma vertical el dibujo que está guardado en su inconsciente, más no el dibujo que nosotros le digamos, el dibujo del árbol que está en la esquina, ni le vamos a decir que está en el patio, ni acuérdate de aquel árbol bonito que viste allá. No, señor. Él solito o ella solita debe colocar allí el árbol que ella escoja o que él escoja, porque lo que estamos buscando es que él nos dibuje ese árbol que está guardado en su inconsciente. Si nosotros le decimos cuál va a dibujar, dañamos la prueba. Entonces, si observamos detenidamente el diagrama anterior, veremos que existe una línea directa de comunicación que va desde el inconsciente al área premotora. Esta línea se refiere a los actos puramente inconscientes, impresiones o sentimientos que nos haya dado la imagen del árbol a lo largo de nuestra vida. También algunos traumas, algunas también situaciones de tipo sexual, de tipo amoroso, de tipo que hayan de pronto eh, fracturado de pronto nuestra vida y no nos hayamos dado cuenta o no lo tengamos en cuenta, o que inconscientemente como tal vivimos una experiencia muy traumática, incluso en nuestra primera infancia, y puede que no lo hayamos, que no lo recordemos. Entonces, a través de esa impresión de ese dibujo, nosotros podremos traer de allá de ese inconsciente esas situaciones de tipo traumáticas, emociones, que pueden de pronto estar de alguna manera interfiriendo con nuestra vida actual y que nunca le hemos prestado atención. Entonces, por eso lo importante, mis estudiantes, es que aprendamos a llevar como tal la prueba con todas las indicaciones que nos da el test. No pedirle a la persona que dibuje X árbol, sino permitirle que sea una imagen sacada de su inconsciente. Esto se da igualmente en cualquiera de los actos humanos, en cuanto al hablar, escribir, pintar, dibujar o gesticular, la persona puede traer a colación esas situaciones. Pero entonces nosotros lo vamos a hacer a través del dibujo del acto. Todo este proceso mencionado hasta aquí se denomina proceso mental. Así que encontramos que todo acto que haga el sujeto será una manifestación inconsciente de su personalidad y de su carácter. Está muy resumida en la parte de introductoria y que nos permite a nosotros detallar y darnos cuenta de todo y cada uno de los componentes de este test proyectivo. Podemos entender que todos nuestros grafismos en cuanto a lo que es la escritura, los dibujos
y sus diferentes variantes reflejan partes importantes de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Los grafólogos como tal estudian el tipo de letra de la persona y a través de la letra de la persona pueden encontrar rasgos muy puntuales de su personalidad, que llevan asimismo una gama de información personal del sujeto que la realiza. Por esto es que todo el test proyectivo tiene vital importancia a la hora de conocer al sujeto, ya que sus diseños proyectan su interior cargado de toda la información inconsciente, a veces semi-inconsciente, porque muchas veces surge como tal esa información del consciente y el inconsciente como tal la conoce, sabe de ella. Por ejemplo, les doy un ejemplo para tener una idea clara de qué estamos hablando. Personas que ya saben, se han dado cuenta que definitivamente el árbol de roble, ¿sí? Ese árbol que bota una florecita que es como rosadita, y que cuando llega el verano, ¿cierto? Normalmente acá para tiempo de Semana Santa, normalmente tipo marzo, abril, esos árboles acá en nuestra ciudad, en nuestras diferentes lugares donde nosotros visitamos para esa época, esos árboles están florecidos y el camino como tal se llena de esas flores rosas, y eso para muchos, en ahí me incluyo, es hermosísimo. Entonces ese árbol para muchas personas puede significar momentos de la infancia, puede significar experiencias bonitas, puede significar muchas situaciones que vivió. Como para otras personas puede ser un árbol en el patio de su casa. O ese otro tipo de árbol también bien hermoso que se llena de unas flores amarillas que caen incluso a veces hasta el piso. Entonces, son hermosuras que parte de la belleza natural de nuestro entorno que puede traernos muchos recuerdos bonitos y que como tal, en este caso, vamos a dar el ejemplo, la persona se identifica con ese árbol, pero ya lo sabe, ¿cierto? Ya lo sabe. Porque es que ese árbol es hermoso, porque esa es la época favorita del año, porque ahí la familia se reúne completamente, porque es tiempo de Semana Santa, porque es tiempo de compartir, y entonces se viven experiencias muy bonitas y por lo tanto ese árbol es hermoso para la persona. ¿Listo? Un ejemplo. Así, como lo dice la parte teórica, muchas personas desconocen, ¿cierto? Desconocen totalmente qué árbol van a dibujar en ese momento. Y su inconsciente es quien trae como tal esa parte gráfica y la plasma en el papel. Como mencionamos en nuestro inicio, el test del árbol es uno de los test proyectivos que nos ayudarán a sumar información del individuo, de la persona que realiza el test. Y entonces, el test del árbol expresa las relaciones que existen entre el ello, el yo y el super yo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de dónde se toma como tal toda esta teoría o como tal este test proyectivo? ¿Bajo qué teoría se fundamenta? ¿Bajo qué escuela de pronto está fundamentado el psicoanálisis? Aquí tenemos al padre del psicoanálisis. Para el padre fundador del psicoanálisis, la personalidad del ser humano se va configurando a lo largo de la vida a través de diversas etapas del desarrollo de la personalidad, experiencias que la persona vive y que como tal muchas veces quedan guardadas en ese inconsciente y no se tienen en cuenta y no se sabe entonces por qué es que esa persona cuando llueve se pone triste, por qué es que esa persona cuando hay mucho viento también, o sea, por qué ocurren muchas cosas en el ser humano, en nuestra personalidad, y definitivamente no sabemos de dónde sale todo esto. Bueno, sale de nuestro inconsciente, vivencias que hemos tenido y que como tal no hemos reconocido, ¿cierto? No hemos tenido el tiempo, no hemos podido conocer por qué nos comportamos de esa manera. Bueno, ahí está. Nuestra memoria de corto y de largo plazo, nuestro inconsciente guarda los recuerdos allí y inconscientemente, ¿cierto? Nuestra parte subconsciente las trae en momentos en que, por ejemplo, una persona que haya sufrido una situación donde casi se ahoga, ¿cierto? De pronto en el agua, en el río, en una laguna, en el mar, y sucede que la persona le tiene temor
en su primera infancia le sucedió y esa persona no lo recuerda como tal en su parte consciente, pero el inconsciente le da una información. Y entonces como tal esta persona le tiene un pánico al agua, pero no sabemos por qué. Sucede que un día, en un evento familiar, el abuelo o la abuela o el tío sale recordando la situación. ¿Te acuerdas aquella vez que fuimos a la playa, que fuimos a tal lugar? Y sucede que fulanita casi se ahoga, mira que estuvo casi a punto de ahogarse. Entonces dice la persona, ay, claro, con razón, yo todo el tiempo le he tenido miedo al agua, me ha dado miedo estar de pronto mar adentro o en un lago, ¿cierto? La personalidad está estructurada en un ello, que es la parte pulsional, es decir, nuestras pulsiones, nuestros instintos más primitivos. Nacemos con algunas emociones que hacen parte de nuestra supervivencia, ¿cierto? Como son de pronto instintos de defensa, ¿sí? Como tal el llanto, como tal algunos reflejos también, como la sonrisa, que son mecanismos de defensa. Defensa porque con la sonrisa el cuidador se encariña con la persona, establece un vínculo, nace el apego y todo este proceso. ¿Sí? Recordemos todo esto, lo vimos en psicología infantil. Entonces, el super yo censura dichos deseos o pulsiones primitivas, ¿cierto? El ello nos está diciendo siempre, haz lo que tú quieras, ten tu placer, si esto te causa placer, hazlo, ¿por qué te vas a cohibir de hacerlo? Pero el super yo, que el ser humano como tal empieza a reconocerlo a partir de los 3 años, ¿cierto? El concepto de lo que está bien y lo que está mal, lo que se le ha enseñado, lo que ha visto, ¿sí? En su contexto, con su familia, con sus padres, con los vecinos, todo aquel mundo que lo rodea. Esta censura de dichos deseos, ¿a partir de qué? De la moral. Recordemos que la moral hace parte de todo aquello que culturalmente el ser humano vive y le es enseñado porque lo ha visto. Y la parte ética, ¿cierto? Que también son normas o conductas que el ser humano como tal ha establecido para la sana convivencia entre todos. Y el yo, que es la tercera instancia, que es la parte central, que mediante ella, ese ello, es quien va a equilibrar aquello. Cierto, ni muy instintivo, pulsional, pero tampoco tanto raciocinio y tanta reserva que de pronto haga que la persona no viva bonitas experiencias y no deje salir a flote aquellas sensaciones y emociones que necesita que puedan salir. Entonces, recordándoles un poquito acerca de esto, porque esto ya lo vimos, ¿cierto? Cuando vimos el desarrollo de la personalidad. Entonces, nuevamente, la estructura de la personalidad según el señor Sigmund Freud. El ello, que es la reserva libidinal y agresiva, que es guiada por el principio del placer, que busca la satisfacción inmediata de los instintos, ¿cierto? El yo, que es la parte central, la que equilibra como tal, es la parte que está en contacto con la realidad e intenta canalizar esos fuertes impulsos que lanza el ello y también satisfacer sus necesidades de una forma que la sociedad en la cual la persona se encuentra no se ha criticado. El yo controla las funciones del pensamiento y de la memoria. La satisfacción de las exigencias del yo las posterga, es decir, le dice, espérate un momentico, todavía no, cálmate, hay que esperar, no es aquí enseguida, es en un lugar específico, no se debe hacer esto, controlar, ¿cierto? Sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. Nos encontramos aquí en el medio de la calle, por lo tanto, no se pueden hacer las necesidades aquí en este lugar ahora. Hay que esperar a llegar a un lugar adecuado para poderlo hacer, ¿cierto? Desde los 3 años el niño como tal tiene ese conocimiento. ¿Por qué?
el super yo ya ha despertado en el ser humano. El super yo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. Por lo tanto, mis queridas estudiantes, se le podría considerar como la conciencia moral. Porque aprueba, rechaza aprueba o rechaza aquellos actos que son impulsos y pensamientos cargados ¿de qué? De la búsqueda del placer sin medida, es decir, controla, ¿sí? Pero, ojo, que no todo super yo, ni tampoco todo ello, es equilibrado y el yo como tal se encarga de eso. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta allí o avanzamos? ¿Alguna pregunta, chicas? Entonces yo No, sigo. profe. Listo. Avanzamos entonces. Ahora me voy para acá un momentico para el test. Porque es bastante extenso. ¿Sí? Y entonces como tal, no lo quise cortar. Bueno, entonces, tengamos ahí a la mano nuestro dibujo, porque vamos a empezar a hacer la clasificación, todas con su dibujo a la mano. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro dibujo allí y vamos a ir visualizando cada una de las partes del árbol. Voy a bajarme un momentico a la página 15, donde nos dan la información, aquí, perdón, a la página 10. Las que tengan en físico su material de trabajo, estamos ubicados en la página 10. Entonces, mis queridas estudiantes, ¿qué representa? ¿Cómo se representan las tres instancias en el árbol a través de este test del árbol, de este test proyectivo? Bueno, ellos consideran que el super yo está representado por todo lo que es la copa del árbol, sus ramas, sus hojas, su follaje, sus frutos, sus flores, todo aquello que nosotros coloquemos en las copas del árbol. Allí va a estar representado la instancia del yo. ¿Listo? Luego, manifiestan que todo lo que es el tronco es lo que nos va a representar el yo, ¿cierto? La instancia del yo. Y el ello, miren, la instancia primitiva de la satisfacción, de tipo placer como tal, es el ello. Y como tal, es las raíces del árbol, todo aquello que está a partir del suelo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el super yo, que es la instancia que controla los impulsos del ello, ¿sí? Regida por lo que es la moral, todo aquello, lo que es la razón, es el super yo, la copa del árbol. El yo, que es la instancia como tal que equilibra las otras dos, que es quien al final termina tomando la decisión, está representado en el tronco. Y el ello, los impulsos, las pulsiones, todo aquello que tiene que ver con la parte sexual, todo aquello que tiene que ver con los instintos, represiones, todo eso está a partir del suelo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, el test nos lleva a aquí, nos dice, ¿qué importancia tiene el tronco? ¿Sí? Ellos lo empiezan aquí con el tronco. Comencemos con el tronco. ¿Qué nos dice? Pues veamos el tronco, que el tronco tiene una importancia muy significativa, ya que mediante su observación podemos evaluar principalmente el nivel de fortaleza del yo, yoica, es decir, del yo. ¿Qué tanta fortaleza tiene la persona que está realizando el test en su yo? Es decir, capacidad de decidir, de tomar decisiones. Es importante porque recuerden que está la pulsión, las pulsiones emitidas por el ello, que son el placer, la satisfacción de todo tipo. Y está el super yo, que es la moral como tal, el control a las a todas esas emociones y todo lo que tiene que ver con la moral y la ética.
y el yo es quien decide finalmente qué hacer, ¿cierto? Entonces, el nivel de estabilidad emocional que tiene el yo, la persona, y el grado de autoevaluación que tiene. Es decir, ¿qué me conviene ahora? ¿Hacerle un poquito más de caso al ello o prestarle total atención al yo, al superello? Sí, cuéntenme. ¿Quién abrió el Sí, micrófono? yo ¿Iban a no hacer sé, alguna no preguntita? sé si soy yo, pero escucho entrecortado, o será mi internet. Bueno, vamos a consultar con todas las compañeras, a ver, ¿todas están escuchando así entrecortado? Sí, señor. Bueno, miremos a ver si se cambian de posición. Bueno, acá, no, acá hasta el momento, bueno, están relámpagos y todo eso, pero no he tenido de pronto mayor situación, no sé. Las que se puedan quedar, quédense. Y si hay algún estudiante que definitivamente se siente que no está escuchando nada ni está teniendo ningún aprovechamiento de la clase, entonces se puede retirar y luego puede visualizar el video. Y recuerden, por favor, en el WhatsApp siempre estoy para contestarle cualquier duda. ¿Listo? Bueno, ahora sí, cerramos el micrófono y continuamos. Ahora, los tres niveles entonces. Aquí, ¿qué se define? En lo que es el tronco. El nivel de fortaleza yoica, la estabilidad emocional del sujeto al cual se le aplica la prueba y el grado de autoevaluación que tiene hasta el momento. Entonces, nos permitirá entonces saber si esa persona se puede sobreponer o resistir a las frustraciones, si resulta que esa persona tiene una capacidad de interacción con el medio que lo rodea, o como tal, cuál es la forma en la cual esta persona se desenvuelve y tiene esa capacidad de resolver dificultades. En cuanto al nivel de estabilidad emocional, si hay presencia o nivel de conflictos asociados a su susceptibilidad, a la vulnerabilidad que puede representar a esta persona, a la sensibilidad y a la rigidez emocional que esta persona puede llevar y que tanto se adapta a los cambios, a las dificultades que se le van presentando. También con este test evaluamos el grado de autoevaluación que esta persona tiene. En qué se encuentra en este momento, en su criterio de la realidad, en su fortaleza, en su capacidad de controlar aquellos impulsos y emociones. Entonces, miren lo importante que es evaluar el tronco del árbol. Y es muy importante entonces por eso, porque nos da a nosotros una visión de esta persona en cuanto a estos tres niveles: fortaleza, estabilidad emocional y autoevaluación ante sus situaciones críticas que lo rodean. ¿Listo? Entonces, mis queridas estudiantes, empezamos visualizando estos tipos de troncos y vamos a mirar en el árbol que nosotras dibujamos, en ese árbol que ustedes mismas representaron, vamos a mirar si ese árbol que dibujamos es del tipo recto hasta la base, si es recto a la izquierda y curvo a la derecha, si es recto a la derecha y curvo a la izquierda, o si es un tronco con ambos lados cóncavos. Vemos que este último, el punto 4. ¿Listo? Lo vamos a clasificar en nuestro dibujo con un lápiz. Van a dibujar una flechita que vaya desde el tronco y señalamos y entonces colocamos allí el tipo de tronco que nosotros, según lo que visualizamos en nuestro dibujo, se clasifica nuestro tronco. Vamos a seguir mirando otros troncos. A ver, tenemos el punto 5, que es el tronco con ambos lados convexos, el tronco muy ancho, el tronco muy angosto o delgado, el tronco que se estrecha, miren, muchísimo, aquí parece una cintura, ¿ves? El tronco que está realizado con trazos
brisados, es decir, como que de lápiz alzado. La persona alzó el lápiz aquí y continuó acá nuevamente, pero quedó ahí una línea entrecortada. El tronco ancho hacia arriba, empieza angostico y sube y se va abriendo, como estas paralelas se van distanciando, ¿sí ven? El tronco ensanchándose en la base derecha, es decir, empieza recto acá en la parte izquierda y a la derecha este tronco se va ensanchando. Igual el tronco que se ensancha hacia la izquierda. Y estos dos últimos, que es el 13 y el 14, que es el tronco que se ensancha en la base, ambos lateralmente, es decir, hacia abajo se ensancha el árbol. Y ya llega al suelo. El tronco con base ancha totalmente, miren, aquí está. Entonces nosotros primero, en el dibujo, lo que vamos a hacer es colocar el nombre, ¿cierto?, de la clasificación a la cual nosotros consideramos que este árbol que dibujamos corresponde. Igual lo vamos a hacer así con el dibujo del árbol que el niño nos haga. Vamos entonces a calificarlo. Aquí enfrente del árbol, ¿cierto? Enfrente del tronco colocamos el tipo de tronco que corresponde según lo que nosotros clasifiquemos y allí le vamos a colocar también la descripción, ¿sí? Bueno, listo. Pasamos del tronco a algunas partes de ese mismo tronco que son muy importantes y que hay que tener en cuenta. Los sombreados del tronco. El tronco sombreado a la derecha, miren, el tronco sombreado a la izquierda, dependiendo, miren, el tipo de tronco, pero entonces que esté sombreadito de alguno de los dos lados. El tronco con sombreado parcial o total, es decir, el niño o usted como tal cuando hizo el dibujo pensó en la corteza del árbol, de ese árbol que usted se imaginó, y entonces usted como tal le dibujó hasta la corteza a ese árbol como usted la percibía. Miren, aquí están diferentes tipos de corteza del árbol. Aquí creo que así lo ven un poquito mejor. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces a la acentuación o remarques. Miren, sucede que la persona hizo el dibujo, usted hizo el dibujo,
Otra vez me sacó. Otra vez me sacó, chicas, pero seguimos. Se está grabando igual. Entonces, seguimos nuevamente. A ver, vamos por la corteza y el remarcado como tal que le hace la persona que hace el dibujo. Lo importante de tener en cuenta esa parte, porque nos va a detallar algunos rasgos importantes de la personalidad que muestra la persona que realiza el test y que como tal la persona que lo aplica debe tener muy en cuenta. Necesito que me avisen si está compartido, por favor. Un momentico. ¿Tenemos visual? Alguien que abra su micrófono y me cuente. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos. De corteza entran curvos, escucho, arqueados, redondeados. Miren, miren, esta hace como el símil de un corazón del árbol, esta hace rayitas de la misma forma convexa, cóncava, perdón, y aquí como tal hace como unos trazos curvitos, ¿cierto? Redondeaditos, hace como unas figuritas. Entonces tener en cuenta, si la persona que realiza el test hace estas figuritas, ya sabemos dónde clasificar, ¿listo? Que son adicionales al tipo de tronco, son las características como tales ya del tronco. Miren, estos son algunas consideraciones muy específicas que son ambos, es decir, si en la clasificación anterior no encontramos el tipo de tronco porque no estaba, porque nos damos cuenta de que las líneas con las cuales fue elaborado el tronco, miren, son de este tipo, onduladas. ¿Vemos? Las líneas curvitas. O el tipo de tronco en su contorno fue dibujado de forma muy difusa, ¿sí? Retocado, eso que llamamos nosotros que le ponen pelitos, ¿sí? Como tal, y van como a lápiz alzado, haciéndole ahí como las rayitas para ir barajando. Entonces, eso tiene como tal su significado. Sueltos o sin unidad, ¿cierto? No hay una sola línea de que trace que se empiece desde el suelo hasta arriba o desde arriba hasta el suelo, no la hay. Hay muchas líneas que se cruzan, que son difusas y como tal son de lápiz alzado, sueltas. Ninguna se une con la otra. Y este otro tipo, contorno irregular a la izquierda o a la derecha. Es decir, de un lado lo hizo recto, pero del otro lado sí lo hizo semi-onduladito. Entonces ya sabemos si queda a la derecha o si a la izquierda, hay que detallar. Luego, si ambos contornos son angulosos, pero miren, estos ángulos son bastante punteados, ¿sí ven? Miren. Ahora este otro tipo, contorno y de la copa interrumpida también, es decir, la persona hasta la copa la dibuja de la misma manera como dibujó el árbol, con unas líneas interrumpidas, ¿listo? Bueno, como una conclusión nos dicen que el tronco es el que sostiene y representa el yo anímico, consciente como tal, las reacciones afectivas, este simboliza la personalidad de cada sujeto. Entonces, por eso es tan importante que analicemos muy bien ese tronco. ¿A qué clasificación pertenece el tronco que nos dibujó la persona a la cual le pedimos que nos hiciera el dibujo? Bueno, mis queridas niñas, entonces ahora, la copa del árbol. En los test proyectivos, la copa del árbol representa la fantasía del sujeto, el tipo de actividad mental, el mundo del pensamiento, la espiritualidad. Miren lo importante de esto. El cómo concibe el sujeto la realidad, su realidad, ¿cierto? Recordemos eso. Recordemos que la copa se encuentra en la zona superior del dibujo, en la parte superior del dibujo que nos hace la persona,
y que esa primera zona se encuentra dentro del espacio del super yo, y dijimos que el super yo era la parte moral de la persona y de su personalidad. Podemos entonces decir que toda alteración o conflicto que experimente el sujeto en su pensar se reflejará entonces en esta zona, ¿cierto? Si la persona es muy moralista, si la persona le gusta llevar mucho las reglas de la vida como tal lo pide el lugar donde está viviendo, es decir, un ejemplo para que lo visualicemos de tal manera. Por ejemplo, una persona de la cultura judía, ¿cierto? Entonces, listo, esas personas como tal no conciben a Jesús como el Dios, sino que lo conciben como un profeta, ¿listo? Entonces, tienen una forma de pensar muy diferentes a de pronto lo como pensamos las personas que somos cristianas. Y en su forma cultural, la mujer debe caminar detrás del hombre, nunca puede ir a la par, como tal, la mujer tiene como tal unas obligaciones con su esposo de tipo X que ya están marcadas por la cultura. Entonces son muchas cosas. Y si es una persona muy moralista, ¿cierto? Una persona que lleva como tal esa religiosidad al pie de la letra, va a mostrarlo, va a reflejarlo en su dibujo. Entonces podemos entonces saber, deducir qué tan grado esta persona lleva todas esas instancias en su vida, en su personalidad. Podemos entonces decir que toda alteración que experimente este sujeto en su pensar, ¿sí? Lo reflejará entonces en esta zona de la copa del árbol. Veamos, por ejemplo, a un sujeto que se ve impedido de pensar libremente por alguna presión ambiental, ¿cierto? También aquellos casos en los que hay confusión de ideas de agresividad hacia un ambiente que lo rodea, personas que pertenecen a una cultura donde, por ejemplo, la mujer no debe hablar, la mujer debe respetar al esposo, callar, y la mujer como tal no puede contestar a cualquier situación, o aquellas personas, como lo dice aquí anteriormente, me gustó este ejemplo que colocan aquí en cuanto a lo que es la presión ambiental. Algunas personas que utilizan venenos, ¿me vuelvo a sacar? Pensé que me había vuelto a sacar la Q10. Bueno, continuamos. Bueno, algunas personas que utilizan el veneno, que utilizan venenos, ¿cierto? Venenos insecticidas para contrarrestar algunas plagas en el campo, en las siembras, bueno, donde sea el lugar. Incluso acá en la ciudad, cuando se utiliza de forma inadecuada el veneno, se deja en cualquier lugar y sucede que entonces no matamos al ratón, sino que terminamos matando hasta el gato de la casa. Entonces, hasta eso, el perrito del vecino. A mí me pasó aquí una situación bien difícil con la vecina de enfrente que acostumbro a colocar veneno porque por el patio de la casa, de los techos, se vienen mucho las ratas en las noches. Entonces salí y me encontré una gigantesca y me pegó un susto, entonces coloqué veneno. Como aquí acá en la casa no tengo mascota, pues yo el veneno lo coloqué en puntos estratégicos porque sé que también mi niña ya está grande y ya yo sé que ella no va a acercarse a eso. Pero sucede que estaba barriendo afuera el garaje y sucede que el perrito de la vecina se metió. Yo dejo el garaje a la mitad para que la luz entre, para yo poder ver lo que estoy haciendo, y el perrito se metió, pero yo en el momento estaba acompañando a mi hija, me llamó para que la ayudara y estaba de espalda. El perro entró como perro por su casa, como dice el dicho, y llegó hasta el patio. Sucede que allá en el patio, en el fondo del patio, yo tenía colocado veneno. Como era un guiso bastante oloroso, el guiso como tal lo atrajo y él se comió todo eso. El veneno que coloqué se llama, tiene un nombre hasta feo, sicario creo que es que se llama. Y ese perrito, apenas, yo volteé y cuando yo lo veo que él va saliendo, a mí enseguida se me vino a la mente el veneno. Miércoles.
y yo salí a ver al perro, y ya cuando el perro iba saliendo de aquí de la casa, ya el perro iba, las paticas le iba como cruzando, y empiezo a gritarle a la vecina. Total que salvamos al perrito, pero a punta de leche, vinieron unos veterinarios allá de la esquina y nos ayudaron. Pero miren, para mí fue algo muy, muy difícil porque, o sea, yo me sentí culpable por haber colocado el veneno. Pero entonces, yo tenía algunas precauciones porque aquí en la casa no tengo mascota, pero igual, miren todo lo que sucedió. Entonces, para una persona, e incluso la presión ambiental, el utilizar venenos puede ser también una parte de conflicto interno, un conflicto interno que uno le dice, bueno, ¿será que lo coloco? ¿Será que no lo coloco? ¿Estará bien colocarlo? Miércoles, qué pena con la vecina que casi le mato el perro. Hasta lloré al perrito ese y todo, pero gracias a Dios se zampó. Entonces, toda la copa está constituida por los elementos a saber, como el follaje y sus ramas. ¿Listo? Toda la copa está constituida por esos elementos, follaje y ramas. Tenemos entonces en cuenta contemplar el follaje. Bien tendremos presente el tipo de trazo utilizado, es decir, si es curvo, anguloso, recto, ya como tal se nos mostrarán los ejemplos. Esto nos habla del predominio que tiene el sujeto, ya sea afectivo o agresivo. ¿Listo? Miren lo importante de poder estudiar la copa y las líneas que realiza el sujeto al momento de realizar la copa, que son el predominio que hay en él y la parte efectiva o la parte agresiva de él. Será interesante ver algunos ejemplos de tipo de follaje que pudieran encontrarse a la hora de aplicar este tipo de técnicas, es decir, nos dan los ejemplos. Vamos a ver, entonces, aquí dice, los tipos de follaje. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a nosotros a darnos cuenta al momento de evaluar nuestro dibujo o el dibujo que realice nuestro niño? Que la copa sea arcada, con bucle, mire, pero observemos esto, que eso se lo hice tener en cuenta a las niñas que van en presencial, y es lo siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Miren que aquí miren, el lápiz aquí no se alza, la línea sigue y continúa y continúa y continúa. Miren que la línea como tal no se separa, es una sola línea. ¿Listo? Entonces, miren, actitud defensiva acompañada de una diplomacia y seducción en forma exteriorizada. Aquí el sujeto tendrá habilidad para ocultar aquello que no desea que se sepa de él, sus defectos, ¿sí? Y deja cosas a medio decir, no termina como tal de expresar sus emociones, sus sentimientos. ¿Listo? La copa arcada, miren, esta por lo menos hace aquí como unas curvitas, ¿sí vemos? Pero miremos el punto aquí donde, mira, aquí empieza. Miren el puntico aquí que señala una huella, que aquí como tal hubo una fricción o una fuerza en la punta, y luego continuó punta fuerte, luego continúa punta fuerte nuevamente, y así sucesivamente hasta llegar a la otra. Vemos que también es un solo trazo. Indicador de excelencia, la actitud defensiva, sujetos con una personalidad formal, gran control de todo lo que tenga relación con la espontaneidad, las emociones, los sentimientos. Estos sujetos hacen gran esfuerzo y se empeñan en causar una buena impresión ante las demás personas. Cuidan su imagen y filtran todo lo que vaya a exteriorizarse, es decir, tienen mucho cuidado de dejar salir a flote hay aquellas cosas que ellos no quieren que se vean. ¿Listo? Miren este otro tipo de acto. Observémoslo muy bien. La copa muy pequeña. Este tipo de copa se observa comúnmente en niños pequeños. Vean, niños pequeños. Si están evaluando un niño y les dibuja este tipo de copa, bien, a esas edades es normal que este tipo de formación, pero si se aprecia en jóvenes o adultos, nos indicará entonces regresión, debilidad mental, es decir, estás dibujando no acorde a su edad mental. ¿Mm? Importante detalle, ¿cierto?
Copa aplanada en zona superior, es decir, aquí nos la muestra, miren, la copa viene pompudita, curvita, pero aquí trata de hacer un semiplano, ¿ven? No hace la curva que normalmente debería ser la copa. Entonces estos sujetos se encuentran bajo una presión, la cual causa efectos de complejo en él. Lo pueden llevar a inhibiciones importantes dentro de alguna de sus áreas en su personalidad. Luego vemos la copa aplanada en la zona derecha, o la copa aplanada en la zona izquierda, o la copa equilibrada. Miren, parece simétrico este dibujo, parece que lo hubieran trazado una recta y hubieran simplemente copiado este extremo del otro lado. Vean. Se observa en este tipo de diseños, podemos decir que no habrá algún detalle que nos llame la atención en especial. Existe aquí una buena proporción, ya que no habrá predominio de ningún lado en especial. Será entonces indicador de una relación yo, no yo. Oigan, yo, no yo. Cautela. Cierto grado de transparencia entre el sujeto que muestra y lo que en verdad es. Una transparencia, es decir, muestra en realidad todo aquello que está con él. La copa comprimida en los laterales, miren, ¿ve? Parece una chocolatina de esas de conito. Copa comprimida en los laterales. Aquí hay una sensación de opresión y pudiera ser también haber algún sentimiento de culpa que oprime al sujeto y por consiguiente inhibe su capacidad de reacción. Y la copa caída sobre el tronco, miren, esta, puede ser ondulada o puede ser lisa. ¿Sí la vemos? Entonces, existen sujetos con fallas de voluntad, sentimientos de abandono, frustración. Entonces, mucha atención a esa descripción. Miren esta, copa bipolar. Vean, se divide la copa en dos, que es muy irregular. Este tipo de copas indica esencialmente ambivalencia, dificultad para definirse, ya sea esto en su religión, tiene un conflicto, soy católico, soy protestante, ¿qué soy? ¿Cierto? O soy de pronto ateo, no creo en nada, o creo en todo, porque hasta de eso hay ahora la nueva era nos trae a eso, a creer en todo, de todo creo un poquito. Entonces su actitud, su conducta, su ideología, su identidad como tal. En muchos casos podría tratarse también de una persona utópica o fantasiosa, personas que viven en un mundo de fantasías, que creen en todo, o sea, creen en muchas cosas. Copa en rulos, miren, vemos, aquí sale la rama, sale la copa, sale la rama, sale la copa, y está dividida la copa en tres o en varias ramas. Hay suavidad y cautela en estos sujetos, deseo de importancia, necesidad de ver claro y concreto con finalidad, eludir sus propios conflictos, es decir, no lo quieren enfrentar, pueden ser indicadores de sujetos vivaces, evaluativos y calculadores. Miren esta, copa con rulos tupidos. Aquí el lápiz, miren, aquí el lápiz empezó aquí, dio onda, aquí, miren, abrió como tal la curva, pero no suelta, es una sola línea y va continua, ¿listo? No es personalidad agresiva, son sujetos que dan excesiva importancia a las formas externas, a las apariencias, personas muy dedicadas a querer mostrar, ¿cierto? Cosas que con cuidado como te vistes, te tratan, cuidado que hay que ir bien peinado a tal lugar no puedo ir con un mocho, tengo que ir con un pantalón, cuidado, o sea, siempre pendiente a su aspecto personal exterior, ¿cierto? Por eso dice, formas externas a las apariencias. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué pensará la gente de mí? Si yo hago esto, si yo hago aquello. Oh, mucho cuidado con eso. Y miren este tipo de árbol. Miremos, copa en espiral o en círculos. ¿Ven? Empieza desde el centro y va hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, pero es un espiral.
¿Bien? Movimientos concéntricos que indican que un sujeto con sentimientos de opresión originadas en normas sociales o del ambiente que le rodea, siente como si estuviera dentro de un laberinto sin salida, personas frustradas. Es importante determinar si estos trazos son centrífugos, movimientos hacia afuera, o centrípetos, movimientos hacia adentro. O sea, es decir, si como tal la curva va hacia afuera o si va hacia adentro, izquierda, derecha. En caso de movimientos centrífugos, incluiremos la idea de que este tipo de sujetos busca la salida a esa sanción, a esa sensación de ahogo, de encierro, de represión ambiental o social. Personas que no se atreven a salir del closet, personas que no se atreven a decir que quieren ser aquello, que quieren ser esto, incluso en que quieren estudiar, ¿cierto? Entonces la familia como tal les impone estudiar X carrera o X cosa, o la familia no les impide hacerlo, pero tampoco les acepta y se lo critican, ¿cierto? Persona que de pronto quiere ser chef y la familia lo que está esperando es que estudie contaduría. O la persona lo que quiere ser es diseño gráfico y la familia lo que está esperando es que sea un abogado. Y así encontramos muchos casos de situaciones que no son tan graves desde un punto de vista, pero que para la persona como tal se considera está en un laberinto sin salida. En el caso de los movimientos centrípetos incluiremos la idea de un sujeto cerrado en sí mismo, narcisista. Recordemos el trastorno narcisista, ya lo vimos. Aquella persona que todo el tiempo está pendiente de su aspecto personal, de cómo se ve, que se vea lindo, que no le importan los sentimientos de las demás personas, que solamente estamos teniendo visual o me sacó la Q10. Alguien, por favor, que me conteste de las niñas que están presentes. Ok. No escucho. Aló. ¿Sí tenemos visual? Bien, continuamos entonces. Hablábamos del último caso, del caso centrípeto, que incluye la idea de un sujeto cerrado en sí mismo, narcisista, centrado en su propio yo, en sus propias vivencias, en sus propias angustias, no le importa lo que le pasa a los demás, solamente lo que a él mismo le pasa, considera a las demás personas que están en una posición inferior a la que él se encuentra, que todo está dirigido hacia sí mismo, es decir, egocentrista, se encapsula y no permite que nada lo influencie, es decir, un consejo no lo acepta, una crítica tampoco, todo lo ven, eso es envidia que me tienen, no, que nada, no cree que lo quieren es ayudar. Copa en nudos, bueno, esta sí es de lápiz alzado, es decir, aquí empieza la línea, aquí termina, empiezan otra, aquí termina, otra empieza aquí, finaliza aquí. Miren que son líneas curvas, bueno, aquí está. Trazos que indican ofensiva, ocultamiento, como resultado de experiencias negativas vividas en el pasado y hacen que este tipo de sujetos se muestren cautelosos, desconfiados, reprimidos. Tienen aquí, también aquí se reprime la agresividad, el pensamiento, el sentimiento. Entonces son aquellas personas que son agresivas internamente, pero que siempre están conteniendo toda esa ira, toda esa rabia. Y que como tal reprimen los sentimientos, no muestran aquello que sienten en el momento, todo está guardado, reprimido, y es muy peligroso porque son personas que cuando explotan pueden suceder tragedias. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela con este tipo de personalidad. Miren, copa en red, las encontramos. Existen sujetos con un importante estado de confusión, figurativamente, ¿cierto?
Me preocupa cuando hace ese sonidito porque pienso que me sacó. Entonces, listo, continuamos. Entonces, esta copa que vemos, copa en finales angulosos, miren, terminan en puntas, ¿vieron? Indicador de agresividad, deseo de herir, tendencias a la crítica. Son personas que dibujan con puntas, miren, ángulos, ¿cierto? Luego encontramos esta copa en forma de trébol, ¿eh? Indicador de originalidad. Copa parcialmente sombreada, tipo de sujeto que deja relucir, destaca ciertas ideas, pero esconde también, oculta otras. Cierto grado de agresividad que controla obedeciendo a las normas estipuladas y a los principios, es decir, se deja guiar mucho por el super yo, por la moral, por los principios, por las normas establecidas en el contexto, pero esconde, oculta, es agresivo, pero controla. Copa completamente sombreada, miren, veamos. Sujeto bloqueado completamente con un completo y fuerte estado angustioso. ¿Eh? Copa de forma de círculos, miren. Indicador importante de obesidad, perdón, obsesividad y debilidad mental, me equivoqué, perdón. En este caso, la neurosis obsesiva, los círculos de trazos con mayor presión, retoque o repaso, miren, debido a la actitud anal propia de estos casos. En los casos de debilidad mental, estos círculos son más ovalados y con menor presión. Entonces, miren, mucha atención a este tipo de copa de arte. Copa filiforme, miren. Igualmente en los casos de, nos indica habilidad para eludir aquellos sujetos con mucha diplomacia, forma más o menos huidiza de enfrentar los problemas, muy diplomáticos, muy respetuosos, pero con el fin de poder eludir responsabilidades, problemas. No los solucionan, los evaden. Estos sujetos con copa retocada, miren, aquí vemos los pelitos como que le trató de retocar la copa, miren, en la línea no está limpia, la línea tiene pelitos, tiene rayitas, ocultan y reparan aquellas faltas cometidas con el fin de evitar eventuales reproches, ¿sí? Recordemos también que todo retoque, enmienda, manchado, suciedad pudiera ser indicador también de ciertas intoxicaciones, pero esto debe ser perfectamente comprobado por otros indicadores dentro del dibujo o escritos, es decir, no solamente remarca la copa, sino que también el tronco, las raíces o algún otro detalle dentro del dibujo. Copa en forma de lágrima invertida o flama, miren, indicador de pasión, idealismo, ardor. Copa en forma de palmera, ¿cierto? Le pedimos que dibujara un árbol y nos dibujó una palmera, miren. Este tipo de diseño refleja un fuerte deseo del sujeto de cambios. Quieren cambios en su vida. Copa en forma de sauce llorón. Líneas que parten independientes y hacia abajo. Caso opuesto de la copa en forma de flama. Aquí no hay pasión ni ardor. Hay desaliento, motivación quizás por circunstancias, ¿sí?, de la vida. Entonces, miren, mientras que la copa en forma de flama muestra ardor, indicación de pasión por algo, esta es como aquella persona que también maneja los brazos así como caídos y la cabeza también la tumba, entonces es señal de esa persona afligida, ¿cierto? Desalentada. Entonces aquí tenemos el reflejo de este tipo de arte. Miren, círculos dentro del follaje que pueden representar frutas, pueden representar muchas cosas, semillas. Existe en el sujeto una búsqueda de sensaciones reaseguradoras y gratificantes, ¿cierto? Oralidad, facilidad para hablar. Copa en curvas abiertas, miren. El trazo inicia y para
deja un espacio y continúa con otra y así sucesivamente. Sujetos receptivos, abiertos a nuevas situaciones, experiencias, abiertos a los demás de forma acogedora. Copa descente, es decir, hacia abajo. Indicador de desaliento, desánimo, frustración, deseo de abandonar cualquier esfuerzo emprendido, no incluirse dentro de un nuevo esfuerzo, motivaciones cortas, o sea, no hay una motivación en esta persona, está desmotivada, está desalentada, frustrada, tiene deseo de abandonar cualquier esfuerzo emprendido. Entonces, mucho cuidado con esta persona, hay que prestarle mucha atención a ver cómo podemos apoyar. Copa en forma de larva, miren, cierto grado de infantilismo, inmadurez, necesidad de apoyo, ¿sí? De reasegurarse su accionar, importante, ¿ven? Copa florida, típica en sujetos sentimentales, fantasiosos, indicador también de dulzura, de ternura. Copa con ramas, péndulas y caídas, miren. Miren. Vemos que aquí la copa sube y baja, hacia arriba, hacia arriba. Sentimientos de soledad, de abandono y de frustración. ¿Mm? Copa cerrada y vacía, indicador de presencia de agresividad que no se manifiesta, miren. Ya, le pides que dibuje un árbol, te dibuja 2 líneas, un círculo arriba, indicador de presencia de agresividad que no se manifiesta, es decir, es una persona que no muestra ese sentimiento agresivo, esa emoción agresiva. Copa redonda con ramas salientes, miren, parece un sol, ¿cierto? En este caso, se denomina como globoso puro, se trata de una protuberancia redonda haciéndose una copa, haciendo de copa, de la cual parten cantidad de ramas o brazos de toda dirección, nos indicará búsqueda infantil de protección. Miren. Copa infantil, así se le llama a esta, miren. Diseño normal entre niños de 7 años aproximadamente. A partir de esta edad, si se presenta este tipo de diseños, se considera como indicador de un retardo mental. ¿Ah? Miren, importantísimo dato. ¿Listo? Para cuando apliquemos la prueba a nuestros niños. Diseño normal en niños de 7 años aproximadamente. Luego de esta edad, o sea, de 7 años en adelante, podemos decir 7 años y medio o 8 añitos, a partir de esa edad si se presenta este tipo de diseño, se considera como un indicador de retardo mental. Mucho cuidado, mucho ojo con este tipo de dibujos. Bueno, mis queridas estudiantes, hasta aquí la copa. Vamos ahora a analizar rápidamente las ramas. ¿Sí? En los test proyectivos, las ramas nos arrojan información importante acerca de la modalidad de las relaciones interpersonales del sujeto. Esta misma información podemos tenerla si dibujamos, si nos ponemos a dibujar una casa, las ramas están representadas con lo que son las ventanas y las puertas. En el dibujo de la figura humana, los brazos y las manos. Entonces, mis queridas estudiantes, cuando hablamos de tipos de ramas, nos referimos a las ramas de un solo trazo, las ramas de 2 trazos, las ramas tridimensionales, miren, vean, 1, 2, 3. Las ramas retorcidas, las ramas en zigzag, miren, con ángulos. Las ramas en estereotipo. Estos son típicos casos que se repiten en un determinado motivo, el cual hace todas las ramas luzcan iguales, ¿sí? Hace que todas las ramitas luzcan iguales. Ramas como ganchos o opuestos, miren. Ramas diseminados, dificultad para análisis, miren. Son como pequeñas líneas paralelas corticas. Ramas abiertas y ensanchándose, miren, empiezan y aquí esta línea paralela se va separando, se va abriendo, miren.
¿Mm? Ojo que estamos estudiando es las ramas. No quiere decir ahora que este sea el árbol completo, no, sino que dentro del dibujo, si las ramas se dibujan de esta forma, es el objeto de estudio. Vamos a estudiar las ramas, abiertas y cerrándose, ¿sí? Ellas están aquí abiertas y luego se van cerrando. ¿Mira que me sacó? No. ¿Listo? Ramas cerradas, desconfianza para atender. Miren, estas ramas se cierran, miren, no están abiertas, a diferencia de estas, miren, que quedan abiertas. ¿Sí ven? Estas, el dibujante, la persona que está realizando el test, cierra su rama. Ramas caídas, miren, la curva hacia abajo, tendencia hacia el suelo, ¿ven? Sentimiento de falta de libertad, opresión, decaimiento, falta de estímulo. Vemos que todo lo que es hacia el piso, hacia abajo, está considerado, ¿cierto?, como desaliento, desánimo, desmotivación. Ramas radiantes, miren, sale hacia arriba, hacia todos los lados, dispersión, sadismo, se dirige adentro y hacia afuera. Masoquismo puede representar masoquismo, si el trazo se dirige afuera, de afuera hacia adentro, es decir, vemos que la punta del lápiz inicia el trazo en la parte exterior y termina en la parte interna, es decir, de afuera hacia adentro del dibujo. Hay que estar atentos a eso, observar cuando el niño esté haciendo el dibujo, analizarse ustedes mismas si lo dibujaron de esa manera. Ramas paralelas y abiertas, miren, la línea nunca se encuentra, ¿cierto? Va paralela, pero luego antes de cerrarla se dejan abiertas, miren, ¿vemos? Constancia, expresividad, comunicación. Miren este tipo. Ramas hacia arriba, deseos de superación, exceso de fantasía. ¿Listo? Sobre todo si toca los bordes de la hoja, es decir, se sale del contorno. Ramas con de esas de que colocamos aquí. Indicador de sensibilidad y depresión. Ramas como postes de teléfono, miren. Intento de mostrarse como modelo de imitar, aunque en realidad sabe que no lo es y existen grandes complejos en lo que se desea buscar y disimular. Ramas de grosor creciente y cerrada. ¿Ven? Aquí la rama, esta no es la copa, estas son las ramas. Y miren, ven, se extienden, pero las cierra, no las deja abiertas. Ramas en forma de cruz. Miren, asociación a la realidad, indicar enfermedad mental o puede deberse también al consumo de algún medicamento alucinógeno. ¿Ven? Ramas empiezan luciéndose. ¿Ven? Ramas brotadas, es decir, en la punta o frutos, personalidad hipersensible, de forma exagerada, puede también indicar un estado neurótico importante también en la persona. Y como tal, ramas con espinas, ¿ven? Estas ramitas con espinitas, actitud defensiva que adopta el sujeto ante los demás. Bien, espero que hasta el momento ya cada quien haya podido clasificar su dibujo en cuanto a tronco, copa y ramas. Ahora vamos a finalizar ya con lo que son las raíces. Estas raíces aportan una importante información que simboliza los instintos en cuanto a lo que es el mundo inconsciente del sujeto, ¿cierto? Aquello que está guardado, reprimido, es decir, que tiene relación con los aspectos más profundos del ser, aquello que está guardadito ya y a lo cual no accedemos con mucha facilidad, sino cuando como tal se nos permite aflorar aquello reprimido, aquello guardado. Por encontrarse las raíces en la tercera zona o zona inferior en la cual como tal se dibuja, nos darán cuenta entonces de lo material, lo físico, la vida terrenal, sexual,
el criterio de la realidad que se maneja, el sujeto autor de dibujo en el área del inconsciente. Nos acercamos entonces a ejemplarizar en el árbol esta instancia. Entonces nos dice, raíces de un solo trazo, miren, empiezan y finalizan, empiezan y finalizan, empieza y finaliza, empieza. ¿Ven? Raíces de un solo trazo. Estas raíces nos dan cuenta de una actitud infantil que adopta el sujeto ante aquello que está oculto para él. Luego vemos unas raíces de doble trazo, miren. Unas raíces de doble trazo. Doble trazo, no es como esta que viene solita, no. Doble trazo y cerradas también. Son raíces de doble trazo que nos dan cuenta de una gran capacidad de discernimiento de la apreciación del sujeto frente a la realidad, apreciación, perdón. También estamos frente a un sujeto conservador, con dificultades que para cambiar de opinión, de tipo una mentalidad muy tradicional, con raíces muy fuertes a sus creencias. Son personas que difícilmente pueden cambiar su forma de pensar, teniendo en cuenta el lugar donde se desarrollaron, a su cultura, a lo que le han enseñado desde muy temprana edad, y en lo cual se sienten muy cómodos culturalmente. Por lo tanto, no quieren cambios, están bien donde están, no quieren cambios. Definitivamente, sus raíces como tal están muy aceptadas para él, y lo que la cultura donde él se desarrolló concibe es su propia creencia. A partir de esta primera observación categorizamos 6 grupos de tipos básicos de raíces, recordando que dentro de ellas luego se deberán observar, como siempre, el tipo de trazo, la presión, la ubicación, deformaciones, etcétera, al igual que en todos los otros aspectos. Entonces, encontramos las raíces con igual longitud que el tronco, es decir, el tronco tiene esta medida, pero la raíz mide lo mismo, es decir, miren, ¿ven? Para este tipo de la curiosidad podría resultar de unas personas que se interesen por nuevas cosas. Son raíces con menor longitud que el tronco, o sea, más corta la raíz que el tronco. Estos sujetos tienen un grado de curiosidad menor, aunque de todas formas desean ver aquello que está oculto para ellos. Raíces con mayor longitud que el tronco, miren, más largas que el mismo tronco. Estos sujetos tienen fuerte inquietud por la fuerte intensidad que ellos les genera la angustia. Hay también excesiva preocupación por el contacto con la realidad, ¿ven? Raíces cortadas, miren. Presencia de represión sexual, cierto grado de frialdad instintiva, cierto grado de frialdad instintiva. Aquí, raíces en forma de círculos, miren, forman unos nudos en las puntas. Hay en estos sujetos una acentuación de lo instintivo, en lo cual puede llevarlos al desenfreno. Es decir, su ello muchas veces puede descontrolarse. El yo no lo controla muy fácilmente. Este tipo de raíz, miren, raíces enterradas, no se observa la raíz, la persona no las dibuja, pero dibuja el suelo, la línea como tal. Sujetos más afectivos, más cálidos, ponen la acción de su parte, emotiva, la personalidad instintiva. De todas maneras son personas más reprimidas inconscientemente, muestran solo una parte de ellos mismos, ¿ven? No se ven, no dejan ver su parte instintiva. Miren, ¿cómo puede presentarse así? Como puede presentarse así, ¿sí? Y hablamos también de los tipos de suelo, que son muy importantes también. Veamos los tipos de suelo que se contemplan en este estudio del test del árbol. Nos preguntaremos primeramente, ¿cuál es el concepto del suelo en este test proyectivo? ¿A qué nos referimos entonces con esta respuesta, con este tipo de respuestas de líneas?
¿sí? Hablamos del suelo. Cuando nos referimos a la línea base, en el test del árbol, el suelo constituye no solamente la línea base, sino también la línea de sustentación. Simbólicamente nos referimos al suelo línea base, que se representa de forma inconsciente. Recordemos, las raíces se encuentran en la zona del inconsciente, por eso es el ello. Nos preguntamos también, ¿es necesaria su presencia en el test del árbol? Es decir, dependiendo, si estamos haciendo este tipo de test proyectivo para presentar para poder acceder a un trabajo, recomienda que no es bueno dibujar la parte instintiva, es decir, no es bueno representar las raíces. Pero como estamos haciendo un test proyectivo con el fin de poder indagar sobre la personalidad y en todos los aspectos de las tres instancias, entonces sí es importante, ¿sí?, que la persona libremente lo haga. Estoy hablando específicamente si como tal usted va a presentar un test proyectivo para acceder a un empleo, recomiendan que no es bueno dibujar las raíces, ¿sí? Simplemente. Pero aquí estamos haciendo, recordemos, otro tipo de estudios. La presencia o inclusión del suelo en el diseño del árbol es necesaria, ya que cuando ésta no se incluye, podrá estar representando, por un lado, sentimientos de inseguridad, de experiencia del sujeto, autor del diseño. Por otro lado, nos indicará cierto desarraigo, falta de piso firme. El suelo establece como tal el apoyarse. Esto pudiera derivar posteriormente a cierta invasión de aquello que está reprimido de forma consciente, o la consecuencia de generar ciertos conflictos importantes en el suelo. Será entonces importante determinar los tipos de formas y rasgos, ¿cierto?, de los suelos, ya que de ello resultará una connotación más o menos patológica del sujeto. Veamos entonces, mis queridas estudiantes, vamos a prestarle mucha atención a estos tipos de suelo. Entonces empezamos con el primero, árbol sin de carácter cambiante, pudiera entonces verse sentimientos de apoyo afectivo, ¿cierto? Este último paso puede ser transitorio. Árbol sobre una pequeña línea recta que cierra el tronco, miren. Sujeto con personalidad cerrada, obstinados, tercos, represión sexual. Árbol sobre una línea convexa que cierra el tronco, miren, es curvita. Igual, con la dirección en la línea, la base de la escritura, aquí el sujeto comienza sus relaciones con gran entusiasmo, pero luego va perdiendo la energía, el interés ante el primer obstáculo. Miren, entonces, mucha atención a este tipo de líneas, línea recta, línea curva. Hay una marcada diferencia entre ambas. Luego, línea del suelo a la distancia, miren. Por lo general se trata de sujetos distantes a la realidad, el horizonte está demasiado lejos del tiempo. Suelen encontrarse en un tiempo los pacientes que están hospitalizados en largos periodos, adolescentes convaleciendo en el hogar por alguna enfermedad y que demasiado tiempo les sobra. También es indicador de pasividad. Recordemos el trastorno de pasivo. Árbol sobre el suelo y una sola línea recta, miren. Sujeto con gran apego a las normas directivas, acepta las órdenes determinando, no se le ocurre modificar ninguna forma. Es decir, le dijeron, la línea es aquí y ahí la puso. No ay, pero ¿no será mejor ponerla hacia acá? No, él considera que así como le dijeron, así se hace. Árbol sobre el suelo seriado, miren, varias rayitas, una serie, ven. Indicador de espontaneidad, comunicación. Si estas líneas suelen llegar hasta el borde de los márgenes de la hoja, será entonces un indicador de impulsividad. En algunos casos, debe confirmarse con otros indicadores del dibujo. Se trata de un sujeto retraído. Miren, el suelo es curvo, ¿ven? Suelo con curvas interrumpidas, miren, diferentes tipos. ¿Ah? Miren. Se trata de sujetos con una definida personalidad. Saben lo que quieren,
tienen sus propias normas y reglas, tienen necesidad de un ideal, al mismo tiempo que se manifiestan afectivos al medio que los rodea, ¿sí? Entonces, muy bien, una personalidad muy sana, este tipo de suelo. Árbol sobre el suelo ascendente, miren. Sujeto optimista, con una buena disposición, ambicioso, ¿sí? Quiere llegar lejos. Árbol con suelo descendente, de desdecamiento, pesar, abatimiento, depresión, desánimo. Miremos que en este test proyectivo, toda línea que va de arriba hacia abajo puede ser un indicador según las características que estos escritores y el autor como tal de las personas que han aportado a este test han considerado que este tipo de líneas demuestran decaimiento, desmotivación, pesar, abatimiento, depresión, desánimo. Miren, toda línea que va de arriba hacia abajo. Sobre el suelo, en forma de isla, miren, indicador de deseos de soledad, independencia, vanidad, autoadmiración, autoprotección. Miren, este árbol en suelo unido al tronco y a las raíces. Miren, la persona empieza su línea aquí, tronco y baja, termina el tronco y continúa con el suelo. Falta de conciencia, pobre sentido de objetividad, carácter primitivo. Árbol sobre el suelo sinuoso, miren, hacen curvitas, curvitas muy sinuosas. Existe un sentimiento de actitud de ambivalencia entre la autoprotección, defensa a la realidad o apertura, receptividad o apertura. Árbol sobre un suelo en un monte, miren. Deseos de ser idolatrado, adorado, actitud narcisista, deseo de captar la atención, las miradas de los que lo rodean. También nos hablan del tipo de pasto. Todo esto hace parte del ello, mis queridas estudiantes. Entonces, las raíces, el suelo, el pasto, está enmarcado dentro de la definición como tal de la personalidad en la instancia del ello. Simbólicamente, por su ubicación, el pasto cubre la capa donde se esconde, oculta aquellos sentimientos que están guardados en la intimidad del sujeto, pero al mismo tiempo resaltan los mismos. Entonces, nos hablan de tipos de pasto. Pasto sombreado muy tapa el tronco hasta casi la mitad. Temor a la muerte, ansiedad. El anterior indicador de ansiedad, angustia, depresión. Con numerosas líneas rectas, indicador de inquietudes profesionales, ansiedad de superación, es decir, la persona tiene piensa mucho en si va a ser un buen profesional, si va a ejercer bien la labor que realiza, ya sea un zapatero, un carnicero, cualquier tipo de trabajo que la persona realice. Siente mucha inquietud sobre esto y siente una ansiedad muy grande por superarse. Es decir, está angustiado, ansioso, ansiedad. Recordemos que ansiedad significa todo aquel temor que se genera en la persona, sentimientos de miedo, ¿sí? Son sinónimos. Pasto, indicador de sufrimiento, consividad. Pasto, en palito, en rayita, indicador de desconformidad de sujetos que protestan contra todo con verdadera facilidad, inestabilidad, cambian de trabajo fácilmente, no pueden establecer vínculos estables. Pastos entrecruzados, aquí como unas X, indicador de descontento, inconformidad. ¿Sí? Entonces, mis queridas estudiantes, hasta allí llega lo que es el estudio como tal de las tres instancias, el ello, el yo, el superyo, en el árbol, para poderlo clasificar. Pero también en este contenido nos muestran tipos especiales como tal que podemos encontrar cuando le pedimos a una persona que nos dibuje un árbol. Puede que lo dibuje de esta manera, tipo talado,
con tronco quebrado, árbol con frutos o frutales, ¿sí? Árbol florido, árbol con frutos colgantes, árbol con animales, arañas, ¿cierto? Y que están a la vista como tal, árbol con nidos, ¿m? Vemos, con animalitos, con nidos, árbol con hamacas, con columpios, ¿cierto? Árbol con sombras. Y le pedimos a la persona que nos dibuje el árbol, pero no solamente nos dibuja el árbol, sino que también nos dibuja su sombra. Árbol con elementos que caen, ¿ven? Nos dibuja con las hojas. Aquí podrá tratarse de hojas, frutas, ¿sí? Indicador de sentimientos de pérdida, de duelo. Árbol muerto, ¿sí? Este tipo de árbol podrá encontrarse en sujetos que son depresivos, esquizofrénicos, neuróticos, que sienten que no logran ni pueden lograr adaptarse adecuadamente. Este tipo de árbol pudiera ser cualquier forma observada, que se trata de algún árbol muerto que se manifiesta en el mismo sujeto cuando habla o indica algo, puede dibujar incluso un solo trazo, una línea, y ya nos dice se murió. Árbol indicador de personalidad cerrada, oposicionista, negativista, ya que hay trastornos. Recordemos los tipos de trastornos. Árbol con paisajes. ¿Sí? Le pedimos que nos dibujara el árbol, pero no solo nos dibujó el árbol, sino que también las montañas, las nubes, todo. Agregar paisajes, el test del árbol es indicador de evasividad. Esto es propio de sujetos imaginativos, soñadores, introvertidos, dentro de un mundo interior que se escapa, ¿cierto? En los parajes inventando y soñadores. Árbol con rayos que aparecen en su copa. Miren, un rayo. Está cayendo un rayo en ese árbol. Indicador importante de conflicto con sus propias ideas. Y aquí nos hablan un poquito de los desbordes. Gráficamente tenemos en cuenta el tipo de trazo, como cualquiera de los parámetros que tuvimos en cuenta en los anteriores. Es decir, si la persona se sale, el niño como tal, tú le das la hoja completa, pero sucede que empieza a dibujar el árbol en una posición que no le alcanza para dibujar completa la copa del árbol, ¿cierto? Eso es desborde superior y aquí está como tal su definición. Desborde inferior lo dibujó muy abajo y por lo tanto no le quedó espacio para dibujar ni el follaje, ni el suelo, ni nada. Entonces ahí está. Desborde derecho lo dibujó muy a la derecha y por lo tanto la copa quedó incompleta. O a la izquierda sucedió lo mismo. Miren, el tamaño del dibujo también es importante hacer esa anotación, qué tan grande fue el dibujo. Emplazamiento, es decir, es la ubicación del diseño en la hoja del papel. Le dimos una hoja tamaño carta al niño para que dibujara, ¿cierto? Pero sucede como tal que nosotros imaginariamente podemos ver que hay unas líneas y podemos calificar exactamente con estas líneas los cuadrantes y podemos ahí dar una definición en cuanto al dibujo del niño, el punto donde realizó el dibujo, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata esto. Le dimos la hoja, vamos a ponerlo más pequeño para que podamos verlo completo. Le dimos la hoja para que el niño dibujara el árbol y sucede, ¿cierto? Sucedió esto. Aquí el niño dibujó un árbol, ¿sí? Con todas estas vemos que está más hacia la derecha que a la izquierda. Vemos que la copa del árbol va más hacia la derecha, vemos que las raíces también. Entonces todo esto como tal tiene su significado. Entonces aquí lo ubicamos, vamos a ponerlo grande nuevamente. Entonces decimos, posición totalmente a la izquierda del árbol, posición a la izquierda con tendencia al centro, posición central con tendencia a la derecha, posición estrictamente central. Aquí el árbol se encuentra perfectamente en el centro de la hoja. La interpretación aquí está. Posición totalmente a la derecha, posición alta,
posición baja. Todo esto lo podemos analizar. Aquí el test nos da en su parte teórica todo lo que necesitamos nosotros identificar en ese dibujo. Entonces, espero que la explicación de cómo se realiza, nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la parte del tronco les pedí que realizaran como tal su dibujo y que en la parte del ladito del tronco, si es el tronco, le colocaran la clasificación. Igual hacemos en la copa, igual hacemos con las ramas, igual hacemos con el suelo, con las raíces, y vamos clasificando, y también hacemos la observación del punto específico donde el cuadrante se dibujó. Es decir, hay una clasificación también del follaje, del suelo, de las líneas del suelo, todo eso tenerlo en cuenta y anotarlo allí, para así presentarlo. Espero que la explicación haya sido de mucho provecho y que cualquier duda que tengan, por favor me la consulten por el WhatsApp antes de presentar su análisis final del árbol que dibujó su niño y también del que ustedes dibujaron. Recordemos que en lecciones, ¿cierto? En la parte de lecciones tenemos el aplicativo del test. Voy a compartir nuevamente porque dejé de compartir. Ya vamos a terminar con esta última indicación. Muy bien, entonces tenemos nuestro taller en la semana 2 de aplicación tanto del test del ABC como el test del árbol. Se pide para cada actividad presentarla, ¿cierto? En este mismo sitio. Aquí varias de sus compañeras ya lo hicieron. Y lo importante es grabar un video donde podamos mostrar la representación, pero también mostrar las imágenes de nuestro dibujo. Mostrar la imagen del dibujo del árbol que realizó usted y que realizó su niño. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de Camila, de la niña a la cual Camila le pidió que hiciera su dibujo del árbol. Aquí tenemos ya como tal la actividad realizada. Cada parte, raíces enterradas, el árbol sobre de la pequeña línea recta, ¿cierto? Toda la clasificación como tal que se les está pidiendo que hagan. También se le pidió que hicieran un árbol en clase, y como el que les estoy pidiendo que ustedes mismas realicen, de ustedes mismas, y hagan su propio análisis. Aquí vemos que ella, en este caso Camila, le aplicó como tal la clasificación, fue mirando paso a paso cada una de las características del árbol que ella misma dibujó y pudo como tal clasificarla, el tipo de raíz, el tipo de suelo, el tipo de tronco, el tipo de copa, sus ramas, todo. Entonces, mis queridas estudiantes, esa es la tarea. Y para la semana número 4 tenemos, ya vamos a ver, tenemos para la semana número 4 elaborar un mapa mental con la apariencia, con las principales características de los niños con problemas de aprendizaje. Ya está compartida en la Q10 a manera de foro para que todas lo puedan visualizar. Esto necesito que sean muy creativos, que lo pueden hacer con semillas, lo pueden hacer con palitos, lo pueden hacer con recortes de revista, lo pueden hacer con un sinnúmero de materiales, con témperas, con colores, con dibujos, como ustedes quieran. Lo importante de esta actividad es que sea presentada, ¿cierto? A manera de fotografía, puede ser JPG, o a manera de PDF en su Q10, para así ser presentado. La otra actividad que tenemos
es realizar una síntesis de las características principales de los problemas de aprendizaje relacionados con la lectura, las matemáticas, las socioemocionales, ¿cierto? Asignadas durante la guía. Es decir, realizar un pequeño escrito donde ustedes a través de las diferentes características que podemos observar y estudiar de las dificultades de aprendizaje para las matemáticas, para la lectura, para la escritura, allí como tal hacer ese pequeño análisis. Y realizar una síntesis de las características principales de los problemas de aprendizaje relacionados con esa lectura y cómo el juego puede desempeñar una labor importantísima en ese proceso. Cómo el juego puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades en este tipo de situaciones que les dificultan el aprender. Entonces, si no hay ninguna pregunta por parte de las dos personas que quedan todavía asistiendo, les deseo una feliz noche y les voy a compartir este video lo más antes posible para que puedan entonces ya como tal visualizar y trabajar a aquellas personas que se tuvieron que retirar por la dificultad con el internet en esta noche de hoy. Feliz noche, mis queridas estudiantes. Hasta la próxima semana. Vamos cerrando, Vanessa, y vamos cerrando, Mayerlis. Sí, señora. Feliz noche, que descanse. Gracias, igual.